Si es que va a llegar un día en el que el ordenador me va a volver loco de la cabeza. Bueno, pues sí que estaba grabando, pero se había quedado como en segundo plano la aplicación y no conseguía responder. He tenido que matarla, total. En fin, cosas que suelen pasar. Ya has visto en este ratillo que hemos estado trabajando con nuestro coleguita Z2 que realmente no tenemos tantas opciones, así que tampoco es un cacharro que nos vaya a volver locos en tema filtros y demás, ¿vale? Tenemos un par y se manejan de una forma bastante, bueno, sencillita. Estos tipos de filtro tienen algunas opciones, como por ejemplo la cantidad de ganancias, es decir, si yo tengo esto en filtro uno y toco, tengo esa señal, pero si bajo nivel, como ves, volvemos a perder la señal. Así que si no te suena en algún momento, recuerda que primero nivel de oscilador, luego nivel maestro y luego los niveles dentro de lo que son los filtros, porque por mucho que tú tengas aquí algo súper guapo de la muerte tal y cual, si tú tienes esto abajo, aquí no va a sonar absolutamente nada, ¿vale? Así que tienes que ir fijándote también en esos parámetros. Claro, es que ya estoy ahí con con la mosca detrás de la oreja, pero bueno, vamos a ver. Si nosotros ahora queremos seleccionar, por ejemplo, un tipo de filtro paso alto, pinchamos y serían estos de aquí. Y si queremos un paso banda, serían estos, band reject. Y como el formante, res o tal, hay algunos un poco más extravagantes. Cuidado con estos de aquí, en concreto este de Reso Ghost, porque la resonancia puede hacer que realmente se reviente tu equipo, se reviente en tus oídos y líes una parda, ¿vale? Así que siempre que estés sintetizando y tal, intenta tener los niveles bajitos a la par de meter algún limitador o alguna cosa en inserción de audio, ¿vale? Para asegurarte de que nunca pasas de 0 dB ni tienes una señal ahí totalmente descontrolada que pueda hacerte daño, eh, pues eso, en las orejillas o bien en lo que es tu equipo, porque la membrana de tu altavoz también se puede ver perjudicada por emitir una señal, digamos, demasiado intensa que haga que vibre de una forma extraña y se te pete ahí, ¡pah! Y te has jodido vivo. Así que con estos filtros, digamos, tendríamos más que suficiente, volviendo al tema, para también quitar o poner frecuencia según necesitemos. Podemos utilizarlo, como hemos visto, de esta forma, enviando la señal a donde queramos. Y esto podemos hacerlo con todos los osciladores. Podemos tener, por ejemplo, en el uno el filtro uno y en el 2 el filtro 2. Si yo aquí en vez de SAW pongo Square, veo que ahí tengo la onda Square en el filtro 2 y si subo el uno tengo la onda SAW. Y ahí estaría mezclando los dos. Como tenemos panorámica, incluso podríamos llevar el filtro uno a la derecha y el otro a la izquierda, o el filtro 2 a la derecha y el uno a la izquierda. Y ahí estamos consiguiendo una sensación de amplitud estéreo, una maximización del campo estéreo, porque estamos combinando formas de onda distintas y además panoramizado a la izquierda y a la derecha. Algo que está bastante guay que podamos hacerlo.
En este punto podemos seguir complicando un poquito la historia. Si nosotros miramos por aquí, fíjate, ves que tenemos Resobost. Resobost es resonancia potencia, es decir, amplificar la resonancia. Se nota un pelín y ya te digo que si además estás tocando en sí la resonancia también, tienes que tener un pelín de cuidado porque puedes generar ahí un tono demasiado agresivo que puede reventarte la cabeza. Y luego también tenemos por aquí abajo este parámetro que pone separación, pero realmente lo que es como la curva, la pendiente, ¿vale? La pendiente de dBs. Es simplemente eso, es como si yo me vengo aquí y hago esto, pero le digo que quiero la pendiente de 48, es mucho más abrupta, y la pendiente de 6 es mucho más sutil, pues es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que hace es quitar un poco de frecuencia de más o de menos según nosotros queramos, con lo cual esto también está guay tenerlo aquí. Y luego tenemos dentro del filtro también un limitador que tenemos varios modos, slow y fast, para que el limitador salte rápido con un release rápido o un release lento. Lo normal, bueno, lo normal es tener el limitador encendido quizá, pero tanto dentro de los filtros no. Sin embargo, si vas a jugar con Resobost, si vas a jugar con la separación y vas a jugar con la resonancia aquí, tal y cual, pues sí que te recomiendo que pongas el limitador rápido, por el hecho de que si hay alguna frecuencia que se te escapa, que enseguida el limitador lo corte y no te reviente, ¿vale? Y esas son las opciones que tenemos dentro del filtro, ya lo hemos acabado, digamos. No hay más. Lo único, pues lo que te comento, que puedes tenerlo en paralelo o en dual, pero a mí me resulta siempre mucho más atractivo tenerlo en paralelo para poder usarlos de forma independiente. Si lo pones en lineal, en dual, digamos, pues vas a poder utilizarlo, como ves, como si fuera uno solo. No se suman, sino que donde acaba este, pues tú sigues con este. Sin embargo, si este lo quitas del todo, este ya no tiene sentido y ya no puede hacer nada porque no le llega frecuencia, ¿vale? Así sería en línea y así sería en paralelo. Y con eso habríamos visto ya lo que son tanto los osciladores como son los filtros. Dentro del oscilador nos quedan algunas cosillas, no te preocupes que todo lo iremos viendo. Los osciladores es que hay que trabajar con ellos. Después de ver osciladores y filtros, lo siguiente que tenemos que ver son las envolventes, que está justamente aquí debajo, que tenemos 8. Además, esas 8 están divididas de una forma un tanto especial, es decir, tenemos la de amplitud separada, la de pitch separada y luego tenemos otras 6 que podemos utilizar como envolventes de modulación para lo que nosotros queramos realmente. Podemos volver a anclar alguna de estas al pitch, o podemos anclarlo al filtro, o podemos anclarlo a cualquier parámetro que queramos. ¿A qué parámetros? Bueno, pues podemos anclarlo a los parámetros que vemos aquí, todos estos, ¿vale? Todo esto lo configuraríamos dentro de la matriz de modulación, pero como es un poco complicadillo, vamos a ir paso a paso. Lo primero, tenemos que entender lo que es una envolvente, la definición de una envolvente. La envolvente no es más que cómo se desarrolla un sonido a lo largo del tiempo, y ese sonido tiene como norma 4 fases. Eh, cómo entra el sonido, el empiece del sonido, que sería el ataque, el punto máximo al cual llega ese sonido, que sería el punto de decay, es decir, el punto a tope, a partir del cual ya empieza a descender el sonido. Luego tendríamos la fase de sostenido, que es
cómo se mantiene ese sonido a lo largo del tiempo. Y luego la fase de release, que sería cómo desaparece ese sonido, ¿vale? El ataque es la entrada, decay sostenido es el conjunto de punto máximo y cómo se mantiene, y el release cómo desaparece. Pues esas 4 fases son las que tenemos aquí representadas, que además si hacemos clic podemos cambiar cóncavo, convexo o lineal. Además por aquí abajo también tenemos algún parámetro más como retraso o delay de la señal de la envolvente, que está guay tenerlo, luego el ataque, luego el tiempo de duración de ese sostenido en conjunción con el decay, como veis podemos hacer cositas bastante guapas, luego también tenemos tiempo para ese sostenido y luego el tiempo de release y la cantidad de envolvente, ¿vale? Con lo cual esta envolvente es bastante más avanzada incluso que la de Spire. En Spire tenemos, sí, tenemos algún parámetro más así dentro de la envolvente, podemos hacer cosas chulas, pero fíjate tú que aquí en Z sí que lo tenemos mucho mejor puesto y mucho más visual, y podemos incluso cambiar aquí con clic el tipo de curva sin tener que hacer mucha más historia, y podemos moverlo de esta forma, llevar el release al punto máximo y tal. Yo considero que es un poco tonto el hecho de que tengamos toda esta pantalla y el release solo llegue hasta este punto, es decir, que al final la pantalla es hasta donde tengo yo la flechita. Por aquí ya no pasa nada, por mucho que yo lo lleve esto a la derecha, pues bueno, si empiezas a retrasar, pues sí tiene su lógica, ¿vale? Pero si no estoy utilizando el delay, debería ser un poco más inteligente y dejarme pues o hacer zoom o hacer alguna historia para yo poder configurarlo de una forma mucho más certera. Aparte, como ves, el cambio entre la flechita y el dedito es un poco complicado, tienes que tener cuidado porque si te equivocas, pum, ya has cambiado la forma de cóncavo o convexo y te puedes rayar un poco la cabeza, pero bueno, teniendo cuidadito no te debería pasar nada. Entonces, si nosotros ahora queremos manejar la envolvente de amplitud, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues deberíamos pinchar en AMP. En AMP vemos que tenemos el nivel de decay arriba del todo, el ataque a 0, el sostenido arriba del todo y el release ahí. Si yo bajo la cantidad, como ves la señal cambia un poquito. Voy a subir aquí otra vez. Vale, vamos a darle a init para que no te pierdas. Inicializamos. Vintage Show. Y aquí si bajamos, vemos que tampoco pasa nada. Incluso si vamos aquí a pitch y tocamos, tampoco pasa nada. Y si vamos a 1, tampoco pasa nada. Es decir, que en las otras tampoco va a pasar nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque, por ejemplo, en Spire, la envolvente 1 siempre está asignada a la amplitud, al volumen, con lo cual si yo la quito o la bajo también desaparece el volumen. Aquí no. Bueno, pues aquí porque no está asignada, por defecto tenemos una envolvente ya aplicada, pero aquí si bajamos todo, sí que desaparece. Es una cosa bastante extraña, por decirlo de alguna forma, porque si está en la cantidad de envolvente, al bajarlo debería desaparecer el sonido. No desaparece, pero sí que desaparece si yo bajo el todo. Con lo cual sí que nos indica que esta envolvente está controlando el volumen general del sinte, ¿vale? Todos los osciladores están pasando por esta envolvente. Si yo ahora quiero, por ejemplo, anclar el pitch y que funcione esta envolvente con este oscilador, debería coger y debería decirle aquí abajo que lo quiero anclar, pero ya te digo que la matriz tenemos que ir viéndola. Si yo pincho aquí, le digo envelope generator, pitch EG, le doy rango y de destino le digo que quiero dentro del oscilador 1 el pitch. Vamos a darle decay, vamos a darle tiempo, vamos a darle decay, sostenido, algunas cosillas.
Y en un momentito hemos creado, digamos, este tipo de sonidito simplemente con la envolvente asignada al oscilador 1, su pitch, ¿vale? La matriz requiere un poco de tal porque ya te digo que es complicadillo, ¿vale? Porque encima aquí, fíjate, yo puedo hacer esto, ponerlo a este nivel. Y según le dé rango y según le dé cantidad, pues va a generar un tono distinto. Además, ten en cuenta, fíjate, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Ahí es 0, ¿vale? Ahí tenemos un 1,67 y hacia abajo es negativo. Ahí no suena, ahí suena, y en el pitch estaría haciéndolo al revés, con lo cual con estos parámetros no le da tiempo a representarlo porque está como invertido. Así que recuerda que este parámetro de cantidad en la mitad es 0 y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Te lo marca, ves que pone menos 100%, ¿vale? Así que dependiendo de lo que quieras hacer tendrás que pensar en ponerlo arriba o ponerlo abajo. En nuestro caso lo ponemos arriba y con esta configuración de envolvente llegamos a este resultado. Como tenemos 6 envolventes distintas, podríamos coger otra que no fuera esa, por ejemplo la número 4, y asignarla a cualquiera de los parámetros que vemos que podemos utilizar por aquí, ¿vale? Que esto sí que está muy bien, que podemos hacer todo esto. Podemos incluso moldear o modular los delays, los efectos, la distorsión. No todos los parámetros, solo algunos de ellos, ¿vale? No entiendo por qué algunos sí y algunos no, pero está bien que podamos hacer estas cosas, por lo menos ya hay más que en otros, como por ejemplo Silence, que Silence sí que tiene Silence sí que tiene distintos, o sea, tiene más poquitos destinos a la hora de asignar las envolventes y demás de modulación. Pero bueno, Z es siempre ha sido mucho más bestia que Silent desde el principio. De hecho, no sé por qué Silent pilló tanta fama. Quizá justamente por eso, por el hecho de que no es tan complicado. Entonces aquí, como ves, hemos asignado la envolvente de pitch con rango completo, sin curva y sin parámetro de control, simplemente directo al oscilador 1, y en concreto al pitch de ese oscilador 1. Ahora mismo no tenemos ningún filtro, podemos activar el filtro 1, vamos a llevar el oscilador al filtro 1, lo ponemos arriba del todo, lo ponemos en 12 dB por ejemplo, vemos que tenemos control, así que vamos a ir a la envolvente número 1, vamos a asignar la envolvente número 1 con rango completo al filtro 1 cutoff, ¿vale? Vamos a la envolvente número 1 y vamos a configurar con el sostenido abajo y con el cuff cerradito. Como veis ahí ya estamos haciendo que esta envolvente controle este filtro. Si yo pongo el decay más largo, se nota más lentita la caída, y si lo pongo más corto, lo hacemos más punzante, más tirando a plug. Si yo ahora cambio el tipo de filtro, aquí queda como más cortante todavía. Puedo subir el nivel de ese oscilador, de ese filtro además. Y esta es la cantidad de envolvente que estamos enviando a este parámetro. Si lo bajamos hacia abajo, desaparece porque está en negativo, así que siempre del centro hacia arriba.
Si yo ahora vengo a efectos y activo simplemente la reverb, ya en 2 clics, digamos, podemos tener ese sonido que, como ves, suena bastante cálido, suena bastante bien, le falta volumen, pero es que recuerda que yo he bajado aquí el volumen, ¿vale? Lo he bajado en el fader para controlar. Si yo lo subo y escuchamos ahora, tendríamos este tono tan bonito sin ningún tipo de dificultad, ¿vale? La dificultad es saber, evidentemente, que todo esto tenemos que ir haciéndolo, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos estas 6 envolventes, ya te digo que podemos utilizarlas un poco para lo que queramos. Podemos tener una envolvente de pitch para cada uno de los osciladores si queremos. Podemos tener 2 envolventes, una para cada filtro. Podemos incluso si quieres, utilizar esas envolventes para jugar con otros parámetros que no sean los habituales, como el cutoff y tal. Podríamos incluso, fíjate, asignar esa envolvente dentro de la distorsión la cantidad de decimator, ¿vale? Que es un bit crusher, digamos, un bit reducer. Entonces, la matriz de modulación nos está sirviendo para anclar las envolventes con los parámetros que nosotros queramos, y dentro de lo que es la matriz tenemos 16 bloques, digamos, 16 posibles destinos que podemos ir utilizando a necesidad. Al lado de la matriz de modulación tenemos el arpegiador, que es lo que te comentaba en el vídeo también anterior, el hecho de que yo habría recolocado ciertas cosillas. Por ejemplo, el arpegiador tiene más relación con el modo perform que tenemos aquí arriba, porque aquí también le decimos el portamento, que tiene mucha relación. Si tú tienes portamento y tienes un arpegio activado, pues ese portamento, digamos, va a hacer que el arpegio suene de una forma u otra. Aparte podemos tener, fíjate, todos los arpegios que tiene hechos, ¿vale? Pero podemos cargar incluso MIDI, ficheros MIDI que tengamos, o utilizar arpegios normales hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Todo eso tiene relación con la interpretación directamente, con lo cual debería estar un poco más juntito. Pero bueno, todo esto lo iremos viendo un poco más tarde, ¿vale? Vamos a seguir por aquí. Nosotros ya hemos visto que tenemos la matriz, osciladores, filtros, envolventes. Lo siguiente, los LFOs que tenemos aquí a la derecha. Tenemos 6 LFOs, ¿vale? Estos LFOs se controlan también a través de la matriz de la modulación. Es decir, si yo quiero que este LFO, vamos a duplicar la pista. Lo bueno de Z es que consume poquito a poquito, eso sí. Bueno, también depende del día y depende de los osciladores y tal, y del proyecto y de muchas cosas. Ya te digo, hay días que se levanta un poco tonto el chaval y con nada ya está consumiendo demasiado. ¿O será mi ordenador también? Es posible, es que no lo sé, porque al final estas cosas es un misterio. Pero si yo quiero, por ejemplo, mover el pitch del oscilador 1, voy a coger aquí, voy a decirle LFO1, y ese LFO1 lo voy a anclar nuevamente al oscilador 1 pitch. Vemos que no suena nada porque tenemos que ir configurando el LFO.
Esto es una de las cosas que te digo que no me gustan de Z. Tienes que saber qué está pasando en todo momento y claro, tú asignas aquí el LFO, esperas que suene y no suena nada. Lo suyo sería que si yo marco aquí el LFO1, aquí por defecto ya se ponga una forma de onda, por lo menos para que suene algo, porque yo anclo aquí el FO1 al oscilador 1 y es que nos quedamos sin sonido totalmente, es que no hay nada, por mucho que yo toque por aquí abajo, no hay nada, ¿vale? Hasta que no le pongo yo una forma de onda al LFO, hasta ese momento no suena nada, con lo cual te puede despistar, ¿vale? Los LFOs dentro de Z2 son bastante complicados. No suelen ser, o sea, no son los LFOs habituales. Demasiados parámetros para lo que realmente te puede aportar este LFO. Es decir, ¿por qué te digo esto? Entendamos lo que es un LFO. LFO, Low Frequency Oscillator, es decir, un oscilador de baja de frecuencia, de oscilación de baja frecuencia, que se va moviendo todo el rato, ¿vale? Lo suyo es poder anclarlo a tempo, poder cambiar esa forma de onda, poder hacerlo en negativo o en positivo, es decir, algunas opciones como las que tenemos por ejemplo en el Z, en el Spire, ¿vale? Pero aquí en el Z tenemos que si forma de onda 1, que si forma de onda 2, que si modo, que si sincronía, que si fase, que si offset, que si delay, que si fading, que si time, que si speed, que si amount. Y encima son cosas que te pueden rayar la cabeza, porque vamos a ver, yo entendería que si no tienes sincronía activada, speed funcione, que es la velocidad en hercios, ¿vale? Pero una vez que yo tengo activado sync, por ejemplo, en 1D, ¿vale? ¿Esto funciona o no funciona? Bueno, pues como ves, una vez que tú pones la sincronía, este parámetro se desactiva y este sí que lo puedes mover. Pero apenas hace nada, fíjate, vamos a ponerle algo más rápido, 1.4D. ¿Ves que no hace nada? Que es... hace ahí un pequeño giro y tal, pero realmente para marcar aquí 20 segundazos, 20 segundos, se debería notar algo más. Con lo cual, vale, este me lo desactivas, pero este no, y este... ¿qué está pasando aquí? Vale, esto es a lo que me refiero con que es un poco lioso. Tenemos para poder poner otra forma de onda. Vamos a poner una distinta, que no sea esa misma, la triangular. Como ves, están mezclando las dos de una forma un poco ahí extraña, lo que hace que suene un tanto raro. Vamos al modo. ¿Ves? Es un poco jaleo, es un poco... ¿Qué es realmente lo que está haciendo aquí este amiguete? Pues lo que está haciendo es combinar esos dos LFOs, pero los dispara a la vez con dos formas de onda distintas que al final se acaban ahí como anulando. Es decir, un jaleo. Los LFOs dentro de Z, para mi gusto, siempre han dejado un poco que desear. Ha dejado que desear en muchos sentidos, ¿vale? Lo que pasa que como en su momento tenía tanta potencia y en su momento no había eh, prácticamente nada más, pues estuvo reinando, sobre todo la versión 1 de Z. La versión 1 estuvo reinando durante bastante tiempo. Fue, como te digo, hostias, pues un cacharro al cual yo le pillé muchísimo cariño. No sería lo mejor del mundo, pero en aquel momento era la hostia. Y aunque tuviera cositas que no me acaban de gustar, te repito, era la hostia en ese momento. Sonaba muy bien y tenía un montón de posibilidades y un montón de recursos dentro del cacharro. Pero claro, a día de hoy que esto sea así tan enrevesado da un poco de pereza, ya que incluso ya tenemos otros cacharros como por ejemplo que estábamos comentando Serum te puedes dibujar tú mismo los LFOs, puedes hacértelo como tú quieras, puedes utilizar las envolventes como LFOs. Es otra mentalidad mucho más directa y mucho más sencilla, con lo cual aquí te va a tocar un poco romperte la cabeza
cuando quieras usar un LFO. Yo te diría que no te complicaras, que lo usaras en modo, digamos, un poco más coherente, es decir, una forma de onda, un LFO, una forma de onda y un parámetro que controlar. ¿Que quieres mover el pitch? Pues ya está, lo haces a la vieja usanza y punto pelota. Una forma de onda de ese LFO asignada al pitch del oscilador que tú quieras y lo mueves a la velocidad que tú quieras, o 1.4, o 1.1, o 1.8, o incluso lo puedes hacer tú a mano, pero ya te digo que es un poco caótico. Lo que sí que te digo es que puedes coger y ponerlos de distintas formas, como por ejemplo en añadir, en restar invertido, en multiplicar. Y aquí sí que puedes empezar a conseguir resultados distintos, porque lo que está haciendo, fíjate, si yo cambio la onda Sine, es generar distintas curvas de LFOs, pero al final los resultados van a empezar a ser más caóticos todavía. Así que tienes que tener claro un poco lo que estás haciendo, ¿vale? Lo pones en multiplicar y se suman las dos formas de onda y te genera este resultado. La fase está en free, puedes pinchar y decirle 0 para que empiece siempre en el mismo punto. Y luego la sincronía, yo la tengo puesta en un compás, pero tú la puedes poner, como te digo, en un cuarto, o la puedes poner en 2 compases, en incluso 16, para sacar otro tipo de texturas. Delay, que es como el tiempo de retraso de las envolventes, digamos que sonará un poquito después, pero como tenemos las envolventes cortitas y tal, no le da tiempo. Y un fade in, que es el fade in típico de todos los LFOs, que vas metiendo el LFO poquito a poco, como si fueras girando la ruleta, ¿vale? La cantidad de LFO poquito a poco, y se va introduciendo de una forma más sutil, como si fuera un vibrato, etcétera. Entonces tenemos 6 LFOs, ¿vale? Estos 6 LFOs los puedes usar como tú quieras. Ya te digo que te puedes volver loco, los puedes empezar a compaginar, puedes empezar a hacer lo que tú quieras, pero ten en cuenta siempre el hecho de que el modo es el que te va a marcar la tónica. Es decir, que si tú lo tienes en add, pues te va a pasar esto, ¿no? Que vas a tener ahí dos LFOs, dos formas de onda, intentando hacer cosas distintas a la vez, con lo cual el resultado va a ser caótico. Pero si lo pones en multiplicar, o lo pones en máximo, o lo pones en mínimo, pues él te va a generar otras formas de onda, que va a ser la suma o la resta o la multiplicación, dependiendo del modo, ¿vale? De estas formas de onda, con lo cual el resultado de ese LFO, la forma de onda de ese oscilador de baja frecuencia, va a ser totalmente como tú quieras. Y oye, pues ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Estos LFOs también los asignamos aquí dentro de la matriz de modulación. Es LFO2, por ejemplo, y le das el parámetro que tú quieras, por ejemplo, oscilador 1 o 2 pitch, y le das valor. ¿Ok? Y así de esta forma lo tendrías asignado. Por supuesto que en cacharros como por ejemplo Serum, pues oye, es mucho más cómodo, porque tú pinchas, lo arrastras a donde tú quieras y se ancla él solo. Evidentemente luego también tienes la matriz de modulación, donde luego ves todo conectado y lo puedes pulir más, lo puedes cambiar como tú quieras, etcétera. Pero tiene el arrastrar y soltar para anclar parámetros, que es lo habitual hoy día, y con eso ya tienes prácticamente todo, todo en la mano, y es mucho más cómodo. Venga, vamos a parar aquí un momentito, ¿vale? Y ahora continuamos con la guía maestra de Z2. Soy Alex Track One. Hasta ahora, adiós.